Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la audiencia del Papa Francisco a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede para los saludos de inicio de este año nuevo. Hoy, lunes 8 de enero de 2024, primera semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Severino, abad apóstol de Nórico, una localidad aquí cerca de Roma. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet y a través de nuestro portal Vatican News. Un saludo especial a los que nos están siguiendo a través de Facebook Live y también a todas las emisoras que el día de hoy a través de la radio y la televisión hacen posible que esta audiencia del Santo Padre a los diplomáticos de más de 184 países lleguen hasta sus hogares. En este momento el decano del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el embajador de Chipre, el señor Georgios Pulides, dirigirá su saludo de bienvenida al Santo Padre. Très Saint-Père, j'ai le grand honneur de vous présenter autant que doyen du corps diplomatique. Santidad, es un gran honor para mí presentarle como decano del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede nuestros mejores deseos de buena salud y de una fructífera continuidad en su misión apostólica. Permettez-moi de commencer notre rencontre en adressant une pensée à toutes les Permítame comenzar nuestro encuentro dirigiendo un pensamiento a todas las personas, ancianos, mujeres y niños que sufren en el mundo a causa de las guerras y los conflictos. Certains diplomates ici présents représentent des pays. Algunos diplomáticos aquí presentes representan a países que se encuentran en graves situaciones. La Troisième Guerre mondiale par morceaux, La Tercera Guerra Mundial a pedazos, que usted ha recordado varias veces en los últimos años, est une réalité es una realidad que se hace cada vez más evidente sous nos yeux ante nuestros ojos consternados y nuestras manos impotentes. À plusieurs reprises, vous nous avez appelés à être des artisans de paix au service de Usted nos ha llamado varias veces a ser artesanos de la paz, al servicio de los pueblos y del bien común, superando nuestros particularismos y trabajando en una diplomacia del diálogo capaz de buscar lo que nos une y alejar lo que nos divide. Je voudrais vous remercier, Saint-Père, de ne cesser de suggérer Quisiera agradecerle, Santo Padre, porque incesantemente usted sugiere caminos y acciones para resolver los numerosos problemas del mundo contemporáneo y nos advierte con previsión sobre los desafíos de demain del mañana nous devrons commencer para que à podamos préparer. prepararnos. Sainteté, avant d'outre, vous avez senti les vents des tempêtes actuelles. Usted, Santidad, antes que los demás, sintió los vientos de las tormentas de hoy y su alcance global, Au fil du temps, desafíos potenciales que con el tiempo se han materializado en verdaderas crisis humanitarias, climáticas, qui nécessitent económicas des réponses communes y bélicas et que requieren multilatérales. respuestas comunes y multilaterales, como usted ha sugerido en numerosas ocasiones. Je voudrais rappeler dans cette assemblée les mots que vous avez Quisiera prononcés recordar aquí en esta asamblea las palabras pronunciadas durante su viaje a Hungría el pasado mes de abril. ne viendra jamais La paz nunca vendrá de la búsqueda de los propios intereses estratégicos,
sino de políticas capaces de mirar el conjunto, el desarrollo de todos, atentos a las personas, a los pobres y al mañana. Santidad, el mundo global en el que vivimos hoy, nos impone reflexiones comunes y nos invita a creer nuevamente en los valores de la diplomacia multilateral. Les questions actuelles, telles que la crise climatique et certaines questions Las cuestiones actuales como la crisis climática y cuestiones del futuro inminente como el uso de la inteligencia artificial requieren enfoques comunes y unificados, ya que las consecuencias serán globales. À l'occasion de la Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2024, Con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero de 2024, usted nos sugirió cómo la investigación técnico-científica debe orientarse hacia la búsqueda de la paz y del bien común, al servicio del desarrollo integral del hombre y de la comunidad. Très Saint-Père, vous êtes conscient des grandes possibilités. Usted, Santo Padre, es consciente de las grandes oportunidades, pero también de los grandes riesgos que trae consigo el desarrollo tecnológico. Por ello, indico que es tarea de la política y de los organismos internacionales regular el uso de las nuevas herramientas que la inteligencia humana ha dado origen, poniendo atención en los fundamentales valores éticos y sociales. Sainteté, depuis le début de votre pontificat, vous avez porté Su santidad, desde el comienzo de su pontificado, ha prestado especial atención a la crisis climática emergente. 8 años después de la publicación de la encíclica Laudato Si, ante el progreso demasiado lento de la comunidad internacional y la intensificación de los fenómenos climáticos extremos, usted ha sentido la necesidad de reaccionar publicando la exhortación apostólica Laudate Deum el pasado 4 de octubre de 2023. La destrucción del medio ambiente, el cambio climático, las cada vez más frecuentes y apolíticas inundaciones e incendios aquejan a toda la humanidad. Mais ce sont les personnes les plus vulnérables qui Pero son las personas más vulnerables de la sociedad las que más sufren las consecuencias. Retomo sus palabras. Se trata de un problema social global que está íntimamente ligado a la dignidad de la vida humana. Por tanto, es necesario generar un modelo de diplomacia multilateral capaz de establecer reglas universales y eficientes para garantizar esta protección global. Cet appel a également été retiré lors de la conférence des parties de Nations. Este llamamiento también se reiteró en la Conferencia de las Partes de la ONU, más conocida como COP28, celebrada en Dubái del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023. Son ustedes los arquitectos de una política que proporcione respuestas concretas y coherentes. Para esto sirve el poder, para servir. Très Saint-Père, vous avez également lancé au cours de votre voyage en Mongolie. Santo Padre, usted también dirigió durante su viaje a Mongolia una invitación a un compromiso colectivo para proteger nuestra casa común. Nos invitó a redescubrir la armonía con el medio ambiente que nos rodea
Las religiones pueden hacer mucho para lograr el objetivo de unir el progreso técnico con la dimensión espiritual. Sur le chemin que vous avez parcouru en tant que pèlerin En el camino que usted ha iniciado como peregrino de reconciliación y de la paz, no pueden pasar desapercibidas sus viajes a África y en particular a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. En el continente que dio origen a la humanidad, en este variado territorio, con increíbles recursos de biosfera y subsuelo, todavía hay demasiada explotación. Por este motivo, como usted dijo en el encuentro con las autoridades en Kinshasa, que haya una diplomacia del hombre para el hombre, de los pueblos para los pueblos, donde el control de las zonas y de los recursos no esté en el centro, sino las oportunidades para el crecimiento de las personas. Le hemos seguido, Santo Padre, hasta Juba, en Sudán del Sur, donde ha llevado un mensaje ecuménico de paz y esperanza, hablando a los corazones y a las mentes de sus habitantes que sufren desde hace años las consecuencias devastadoras de los continuos rebrotes del conflicto. Usted pidió un cambio de ritmo para volver a navegar en aguas tranquilas, retomando el diálogo. Permítame, Santidad, enviar un deseo a los habitantes de esas tierras, tomando prestadas sus palabras, que África sea protagonista de su destino. En este viaje ideal, siguiendo las huellas que usted dejó en las tierras de nuestro planeta y en los campos espirituales de nuestras almas, estamos obligados a recordar a quienes pierden la vida en las migraciones, huyendo de guerras y conflictos, alejándose de tierras áridas y centros urbanos sin perspectivas. Y cuántos de ellos, lamentablemente, encuentran la muerte en el Mediterráneo. Usted instó incesantemente con su palabra a la comunidad internacional y a Europa en particular a retomar los valores fundacionales del pensamiento comunitario. En Marsella, al concluir los trabajos de los encuentros del Mediterráneo, pidió un pensamiento abierto que se oponga al naufragio de la civilización y que permita que este mar no sea un cementerio y una barrera, sino un laboratorio de paz y de acogida. Santo Padre, permítame encaminarme hacia la conclusión, recordando el encuentro que usted tuvo con las nuevas generaciones en Lisboa con ocasión de la 37 Jornada Mundial de la Juventud. Usted reconoce que los jóvenes tienen una fuerza y una energía positiva que pueden cambiar el futuro de nuestro planeta enfermo, porque se necesita con urgencia. ¿Quiénes son los principales artífices de este punto de inflexión? La juventud del mundo. Necesitamos un diálogo intergeneracional que no borre el pasado, sino que fomente los vínculos entre los jóvenes y los ancianos. Solo así hay esperanza de generar una buena política que corrija los desequilibrios económicos e invierta con previsión en el futuro.
nos vœux Santo Padre, le les pido plus que acepte fervents mis más de sinceros bonne année deseos de et de feliz bonne año nuevo santé. y de buena salud. Je voudrais vous remercier Me au gustaría nom agradecerle de la en famille nombre de la diplomatique familia près du diplomática Saint-Siège ante la Santa que Sede, je représente a la en que tant que represento doyen como decano, pour la force por la que fuerza vous que avez nos ha donnée brindado au cours de l'année écoulée durante el año et pour pasado la y confiance por la confianza de dans ce que monde de en souffrance este qui nuestro est le mundo que nôtre, sufre, un un avenir futuro meilleur mejor est es possible. posible. Merci très Saint-Père Gracias, pour Santo votre Padre, por travail su incansable trabajo, inlassable. esperanza Espérance pour tant de para peuples, tantos pueblos tant d'hommes y et de tantos femmes. hombres y Merci. mujeres. Muchas gracias. Hemos escuchado el saludo del señor Georgios Pulides, embajador de Chipre, decano del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, que en este momento saluda al Papa Francisco después de haberle dirigido estas palabras de bienvenida, representando a los más de 184 representantes de los diferentes países con los cuales actualmente la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas. Ahora nos disponemos a escuchar el discurso del Papa Francisco a todos los representantes diplomáticos, un discurso importante al inicio del año en el cual el Papa Francisco dirige no solamente sus saludos, sino también va trazando las líneas de su pontificado a partir de este escenario geopolítico mundial que estamos viviendo. Eccellenze, signori, signori. Excelencias, señoras y señores, me complace recibirlos esta mañana para saludarlos personalmente y felicitarlos por el nuevo año. Agradezco de modo particular a su excelencia el embajador George Pulides, decano del cuerpo diplomático, por sus gentiles palabras que expresan muy bien las preocupaciones de la comunidad internacional al inicio de un año para el que quisiéramos la paz y que sin embargo comienza bajo el signo de conflictos y divisiones. La ocasión me es propicia también para agradecerles su compromiso dedicado a favorecer las relaciones entre la Santa Sede y sus países. El año pasado nuestra familia diplomática se amplió aún más gracias al establecimiento de relaciones diplomáticas con el Sultanato de Omán y el nombramiento del primer embajador aquí presente. Al mismo tiempo, deseo recordar que la Santa Sede ha procedido al nombramiento de un representante pontificio residente en Hanoi, después de que el pasado mes de julio se concluyó con Vietnam el relativo acuerdo sobre el estatuto del representante pontificio, es decir, con el fin de continuar juntos el camino que se ha recorrido hasta ahora bajo el signo del respeto recíproco y de la confianza, gracias a las frecuentes relaciones en el ámbito institucional y a la colaboración de la Iglesia local. En 2023 también se ratificó el acuerdo suplementario con el acuerdo entre la Santa Sede y el Kazajistán sobre las mutuas relaciones del 24 de septiembre de 1998, que agiliza la presencia y el servicio de los agentes pastorales en el país y ha sido además ocasión para celebrar 4 significativos aniversarios: el centenario de las relaciones diplomáticas con la República de Panamá, el 70 aniversario de las relaciones con la República Islámica de Irán, el 60 de las relaciones establecidas con la República de Corea y el 50 de relaciones con Australia. Queridos embajadores, hay una palabra que resuena en modo particular en las 2 principales fiestas cristianas. La oímos en el canto de los ángeles que anunciaban en la noche el nacimiento del Salvador y la escuchamos en la voz de Jesús resucitado. Es la palabra paz. La paz es en primer lugar un don de Dios
Es Él quien nos deja su paz, pero al mismo tiempo es nuestra responsabilidad. Felices los que trabajan por la paz, trabajar por la paz. Una palabra tan frágil y a la vez tan comprometedora y densa de significado. A ella quisiera dedicar nuestra reflexión de hoy, en un momento histórico en el cual está cada vez más amenazada, debilitada y en parte perdida. Por otra parte, es tarea de la Santa Sede en el seno de la comunidad internacional ser una voz profética y una llamada a la conciencia. En la vigilia de la Navidad de 1944, Pío XII pronunció un célebre radiomensaje a los pueblos de todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin después de más de 5 años de conflicto y la humanidad, decía el pontífice, sentía una voluntad cada día más clara y firme. Surge una falange cada vez mayor de nobles espíritus a hacer de esta guerra mundial, de este universal, desquebrajarse el punto de partida de una era nueva para la renovación profunda. 80 años después, el empuje de aquella renovación profunda parece haberse acabado y el mundo está atravesando un creciente número de conflictos que lentamente transforman lo que se ha definido muchas veces como Tercera Guerra Mundial a pedazos, en un verdadero y propio conflicto global. No puedo en esta sede no reafirmar mi preocupación por lo que está sucediendo en Palestina e Israel. Todos nos hemos quedado conmocionados por el ataque terrorista del pasado 7 de octubre contra la población de Israel, en el que fueron heridos, torturados y asesinados de manera atroz tantos inocentes y que en muchos otros fueron tomados como rehenes. Repito mi condena por esta acción y por cualquier forma de terrorismo y extremismo. De este modo no se resuelven las cuestiones entre los pueblos. Es más, se hacen más difíciles, causando sufrimiento a todos. De hecho, lo que provocó una fuerte reacción militar israelí en Gaza, que ha traído la muerte de decenas de miles de palestinos, en su mayoría civiles, entre ellos muchos niños, adolescentes y jóvenes, y ha provocado una situación humanitaria gravísima con sufrimientos inimaginables. Reitero mi llamamiento a todas las partes implicadas para que acuerden un alto el fuego sobre todos los frentes, incluso en el Líbano, y para la inmediata liberación de todos los rehenes en Gaza. Pido que la población palestina reciba las ayudas humanitarias y que los hospitales, las escuelas y los lugares de culto cuenten con toda la protección necesaria. Confío en que la comunidad internacional promueva con determinación la solución de 2 estados, uno israelí y otro palestino, así como también un estatuto especial internacionalmente garantizado para la ciudad de Jerusalén, de modo que israelíes y palestinos puedan por fin vivir en paz y con seguridad. El conflicto en curso a Gaza El actual conflicto en Gaza desestabiliza ulteriormente una región frágil y cargada de tensiones. En particular, no se puede olvidar al pueblo sirio, que vive en la inestabilidad económica y política agravada por el terremoto del pasado mes de febrero. Que la comunidad internacional anime a las partes implicadas a emprender un diálogo constructivo y serio y a buscar soluciones nuevas para que el pueblo sirio no tenga que seguir sufriendo a causa de las sanciones internacionales. Además, expreso mi sufrimiento por los millones de refugiados sirios que todavía se encuentran en países limítrofes como Jordania o Líbano. A este último dirijo un pensamiento particular, expresando preocupación por la situación social y económica en la que está sumida el querido pueblo libanés, y deseo que este estancamiento institucional, que lo está postrando todavía más, se resuelva y que el país de los cedros tenga pronto un presidente.
Continuando en el continente asiático, deseo llamar la atención de la comunidad internacional también sobre Myanmar, pidiendo que se haga todo lo posible para dar esperanza a aquella tierra y un futuro digno a las jóvenes generaciones, sin olvidar la emergencia humanitaria que todavía golpea a los rohingyas. Junto a estas situaciones complejas nos faltan signos de esperanza que he podido experimentar durante mi viaje a Mongolia, a cuyas autoridades renuevo mi gratitud por la acogida que me dispensaron. Del mismo modo, deseo agradecer a las autoridades húngaras por la hospitalidad durante mi visita al país el pasado mes de abril. Fue un viaje al corazón de Europa, donde se respira historia y cultura y donde experimenté el calor de muchas personas, pero también donde percibí la proximidad de un conflicto que no habríamos imaginado posible en la Europa del siglo XXI. Por desgracia, tras casi 2 años de guerra a gran escala de la Federación Rusa contra Ucrania, la deseada paz no se ha logrado todavía y no encuentra lugar en las mentes y en los corazones, a pesar de las numerosísimas víctimas y la enorme destrucción. No se puede dejar que se prolongue un conflicto que se va gangrenando cada vez más en perjuicio de millones de personas, sino que es necesario que se ponga fin a la tragedia en curso a través de las negociaciones respetando el derecho internacional. Exprimo preocupación Expreso preocupación también por la tensa situación en el Cáucaso meridional entre Armenia y Azerbaiyán, exhortando a las partes a llegar a la firma de un tratado de paz. Es urgente encontrar una solución a la dramática situación humanitaria de los habitantes de aquella región, favorecer el regreso de los desplazados a sus hogares de forma legal y segura, y respetar los lugares de culto de las distintas confesiones religiosas presentes en la zona. Estos pasos podrán contribuir a la creación de un clima de confianza entre los dos países en vista de la tan deseada paz. Y si volvemos ahora a nuestra mirada a África, tenemos delante de nosotros ojos el sufrimiento de los millones de personas debido a las múltiples crisis humanitarias que afectan a varios países subsaharianos a causa del terrorismo internacional, de los complejos problemas sociopolíticos y de los efectos devastadores del cambio climático, a los que provoca el cambio climático, a los que se añaden las consecuencias de los golpes de Estado militares acaecidos en algunos países y de determinados procesos electorales caracterizados por la corrupción, la intimidación y la violencia. Al mismo tiempo, renuevo mi llamada a un serio compromiso por parte de todos los sujetos implicados en la aplicación del Acuerdo de Pretoria de noviembre de 2022, que puso fin a los combates en la región de Tigray y a la búsqueda de soluciones pacíficas a las tensiones y a las violencias que agobian a Etiopía, así como para el diálogo, la paz y la estabilidad entre los países del Cuerno de África. Quisiera también recordar los dramáticos acontecimientos en Sudán, donde desgraciadamente después de meses de guerra civil no se ve todavía una salida, así como las situaciones de los desplazados en Camerún, Mozambique, República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Precisamente en estos 2 últimos países que tuve la alegría de visitar al inicio del año pasado para llevar una señal de cercanía a sus poblaciones que sufren, aunque en contextos y situaciones diferentes. Agradezco de corazón a las autoridades de ambos países por el compromiso organizativo y por la acogida que me dispensaron. El viaje a Sudán del Sur tuvo un carácter ecuménico, pues fui acompañado por el arzobispo de Canterbury y por el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia,
como testimonio del compromiso de nuestras comunidades eclesiales que comparten por la paz y la reconciliación. Si bien no hay guerras abiertas en las Américas, existen fuertes tensiones entre algunos países, por ejemplo entre Venezuela y Guyana, mientras que en otros, como Perú, observamos fenómenos de polarización que socavan la armonía social y debilitan las instituciones democráticas. Sigue siendo preocupante también la situación en Nicaragua, una crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense, en particular para la Iglesia Católica. La Santa Sede no cesa de invitar a un diálogo diplomático respetuoso del bien de los católicos y de toda la población. Eccellenze, signore e signori. Excelencias, señoras y señores, detrás de este cuadro que he querido esbozar brevemente y sin pretensión de ser exhaustivo, se encuentra un mundo cada vez más desgarrado, pero sobre todo se encuentran millones de personas, hombres, mujeres, padres, madres, niños, cuyos rostros nos son por lo general desconocidos y que con frecuencia olvidamos. Por otra parte, las guerras modernas ya no se desarrollan solo en los campos de batalla delimitados, ni afectan solamente a los soldados. En un contexto en el que ya no parece observarse una distinción entre los objetivos militares y civiles, no hay conflicto que no termine de algún modo por golpear indiscriminadamente a la población civil. Los sucesos de Ucrania y Gaza son una prueba evidente de esto. No debemos olvidarnos de que las violaciones graves del derecho internacional humanitario son crímenes de guerra y que no es suficiente con evidenciarlos, sino es necesario prevenirlos. Se necesita, por lo tanto, un mayor compromiso de la comunidad internacional por la salvaguardia y la implementación del derecho humanitario, que parece ser el único camino para la tutela de la dignidad humana en situaciones de enfrentamiento bélico. Al comienzo de este año resuena con toda su actualidad la exhortación del Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes. Cito: existen sobre la guerra y sus problemas varios tratados internacionales suscritos por muchas naciones para que las operaciones militares y sus consecuencias sean menos inhumanas. Hay que cumplir estos tratados. Es más, están obligados todos, especialmente las autoridades públicas y los técnicos en estas materias, a procurar cuanto puedan su perfeccionamiento para que así se consiga mejor y más eficazmente atenuar la crueldad de las guerras. Anche quando si tratta di esercitare il diritto alla legittima difesa, incluso cuando se trata de ejercitar el derecho a la legítima defensa, es necesario atenerse a un uso proporcional de la fuerza. Tal vez no nos damos cuenta que las víctimas civiles no son daños colaterales, son hombres y mujeres con nombres y apellidos que pierden la vida. Son niños que quedan huérfanos y privados de un futuro. Son personas que sufran el hambre, la sed, el frío, o que quedan mutiladas a causa de la potencia de las armas modernas. Si fuéramos capaces de mirar a cada uno de ellos a los ojos, de llamarlos por su nombre y de evocar su historia personal, miraríamos la guerra por lo que es. Tan solo una inmensa tragedia y una inútil masacre que golpea la dignidad de cada persona sobre esta tierra. Por otra parte, las guerras pueden proseguir gracias a la enorme disponibilidad de armas
Es necesario aplicar una política de desarme, porque es ilusorio pensar que los armamentos tienen un valor disuasorio. Más bien, es lo contrario. La disponibilidad de armas incentiva su uso e incrementa su producción. Las armas crean desconfianza y desvían recursos. ¿Cuántas vidas se podrían salvar con los recursos que hoy se destinan a los armamentos? ¿No sería mejor invertir en favor de una verdadera seguridad global? Los desafíos de nuestro tiempo trascienden las fronteras, como demuestran las varias crisis que caracterizan el inicio del siglo: alimentaria, ambiental, económica y sanitaria. En esta sede reitero la propuesta de construir un fondo mundial para eliminar de una vez por todas el hambre y promover un desarrollo sostenible para todo el planeta. Entre las amenazas causadas por tales instrumentos de muerte, no puedo dejar de mencionar la que provocan los arsenales nucleares y el desarrollo de artefactos cada vez más sofisticados y destructivos. Reitero una vez más la inmoralidad de fabricar y poseer armas nucleares. A este respecto, expreso la esperanza de que se puedan retomar lo más antes posible las negociaciones para la reanudación del Plan de Acción Integral Conjunto, mejor conocido como Acuerdo sobre el Programa Nuclear de Irán, para garantizar un futuro más seguro para todos. Sin embargo, para conseguir la paz no es suficiente eliminar los instrumentos bélicos. Es necesario extirpar de raíz las causas de las guerras. La primera de todas es el hambre, una plaga que golpea todavía hoy zonas enteras de la tierra, mientras que en otras se verifica un considerable desperdicio de alimentos. Está además la explotación de los recursos naturales, que enriquece a unos pocos, dejando en la miseria y en la pobreza a poblaciones enteras que serían las beneficiarias naturales de estos recursos. A esta causa se puede conectar en cierto modo la explotación de las personas, obligadas a trabajar mal pagadas y sin perspectivas reales de un crecimiento profesional. Entre las causas de conflicto están también las catástrofes naturales y ambientales. Ciertamente hay desastres que la mano del hombre no puede controlar. Pienso en los recientes terremotos en Marruecos y China, que han causado centenares de víctimas, como también al que ha golpeado duramente a Turquía y parte de Siria, dejando tras de sí una tremenda estela de muerte y destrucción. Pienso también al aluvión que golpeó a Derna en Libia, destruyendo de hecho la ciudad, también a causa del derrumbe simultáneo de 2 presas. Hay, sin embargo, desastres que también son atribuibles a la acción o la negligencia humana y que contribuyen gravemente a la actual crisis climática, como la deforestación de la Amazonía, que es el pulmón verde de la Tierra. La crisis climática y medioambiental ha sido el tema de la 28 Conferencia de los Estados Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP28, celebrada en Dubái el mes pasado, a la que lamento no haber podido asistir personalmente. Esa comenzó coincidiendo con el anuncio de la Organización Meteorológica Mundial de que en 2023 fue el año más caluroso jamás registrado en comparación con los 174 años anteriores. La crisis climática exige una respuesta cada vez más urgente y requiere la plena implicación de todos, así como de toda la comunidad internacional.
L'adozione del documento finale alla COP28 La adopción del documento final en la COP28 representa un paso estimulante y revela que, frente a las múltiples crisis que estamos viviendo, existe la posibilidad de revitalizar el multilateralismo a través de la gestión de la cuestión climática global, in un mondo in cui i problemi ambientali, en un mundo en el cual los problemas medioambientales, sociales y políticos están estrechamente entrelazados. En la COP28 ha quedado claro que la década actual es el diseño decisivo para hacer frente al cambio climático. El cuidado de la creación y la paz son los problemas más acuciantes y están interrelacionados. Espero, por lo tanto, que lo acordado en Dubái conduzca a una aceleración decisiva hacia la transición ecológica por medio de formas que se realicen en 4 campos: la eficiencia energética, las fuentes renovables, la eliminación de los combustibles fósiles y la educación a estilos de vida menos dependientes de estos últimos. le guerre, la povertà, l'abuso della casa comune, Las guerras, la pobreza, el abuso de nuestra casa común y la continua explotación de sus recursos, que están en el origen de los desastres naturales, son también causas que empujan a miles de personas a abandonar su patria en busca de un futuro de paz y seguridad. En su viaje ponen en riesgo sus vidas debido a rutas peligrosas como el desierto del Sahara, en la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, en Centroamérica, en el norte de México, la frontera con Estados Unidos y sobre todo en el mar Mediterráneo. Esto lamentablemente es la última ruta que se ha convertido en un gran cementerio en la última década, con tragedias que se siguen produciendo también a causa de traficantes de seres humanos sin escrúpulos. Entre las numerosas víctimas, no lo olvidemos, hay muchos menores no acompañados. Il Mediterraneo dovrebbe essere piuttosto un laboratorio di pace. El Mediterráneo debería ser más bien un laboratorio de paz, un lugar donde países y realidades diferentes se encuentren sobre la base de la común humanidad que todos compartimos, como he podido señalar en Marsella durante mi viaje, por el que doy las gracias a los organizadores y a las autoridades francesas con ocasión de los encuentros del Mediterráneo. Ante esta ingente tragedia, fácilmente acabamos cerrando nuestros corazones, atrincherándonos tras el miedo de una invasión. Olvidamos fácilmente que se trata de personas con rostros y nombres y pasamos por alto la vocación del Mare Nostrum, que es que no es de ser una tumba, sino ser un lugar de encuentro y enriquecimiento mutuo entre personas, pueblos y culturas. Esto no quita que la migración tenga que ser reglamentada para acoger, promover, acompañar e integrar a los migrantes en el respeto a la cultura, la sensibilidad y la seguridad de las poblaciones que se encargan de la acogida y la integración. Por otra parte, también es necesario recordar el derecho a poder permanecer en la propia patria y la consiguiente necesidad de crear las condiciones para que ese derecho se pueda realmente poner en práctica. Dinanzi a questa sfida, nessun paese può essere lasciato solo. Ante este reto, ningún país puede quedarse solo y ninguno puede pensar en abordar la cuestión de forma aislada mediante una legislación más restrictiva y represiva, aprobada a veces bajo la presión del miedo o en búsqueda de un consenso electoral. Por ello, acojo con satisfacción el compromiso de la Unión Europea de buscar una solución común mediante la adopción del nuevo Pacto sobre la Migración y el Asilo, aunque señalando algunas de sus limitaciones, especialmente en lo que se refiere al reconocimiento del derecho de asilo y al peligro de detención arbitraria. Cari ambasciatori, la via della pace esige il rispetto della vita
Queridos embajadores, el camino de la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la de el niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. En este sentido, considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño, y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato. Por ello, hago un llamamiento para que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica. En cada momento de su existencia, la vida humana debe ser preservada y tutelada. Aunque constato con pesar, especialmente en Occidente, la persistente difusión de una cultura de la muerte que en nombre de una falsa compasión descarta a los niños, a los ancianos y a los enfermos. La vía de la pace exige el respeto dei diritti umani. El camino de la paz exige el respeto de los derechos humanos según la sencilla pero clara formulación contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo 75 aniversario hemos celebrado recientemente. Se trata de principios racionalmente evidentes y comúnmente aceptados. Desgraciadamente, los intentos que se han producido en las últimas décadas de introducir nuevos derechos, no del todo compatibles respecto a los definidos originalmente y no siempre aceptables, han dado lugar a colonizaciones ideológicas, entre las que se ocupa un lugar central la teoría del género, que es extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos. Tales colonizaciones ideológicas provocan heridas y divisiones entre los estados en lugar de favorecer la construcción de la paz. El diálogo, invece, debe ser l'anima de la comunidad internacional. El diálogo, por su parte, debe ser el alma de la comunidad internacional. La situación actual se debe también al debilitamiento de las estructuras de la diplomacia multilateral que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial. Esos organismos que fueron creados para fomentar la seguridad, la paz y la cooperación ya no logran reunir a todos sus miembros alrededor de una misma mesa. Existe el riesgo de una monadología y de la fragmentación en clubes que solo admiten a los estados considerados ideológicamente afines. Incluso aquellos organismos hasta ahora eficaces, centrados en el bien común y en cuestiones técnicas, corren el riesgo de paralizarse debido a polarizaciones ideológicas al ser instrumentalizados por algunos estados. Para relanzar un común empeño al servicio de la paz, Para relanzar un compromiso común al servicio de la paz, es necesario recuperar las raíces y el espíritu de los valores que dieron origen a esos organismos, teniendo en cuenta al mismo tiempo el nuevo contexto y prestando la debida atención a quienes no se sienten adecuadamente representados por las estructuras de las organizaciones internacionales. Por supuesto, el diálogo requiere paciencia, perseverancia y capacidad de escucha. Sin embargo, cuando se hace un intento sincero de poner fin a la discordia, pueden lograrse resultados significativos. Pienso, por ejemplo, en el Acuerdo de Belfast, conocido también como Acuerdo del Viernes Santo, firmado por los gobiernos británico e irlandés, cuyo 25 aniversario se conmemoró el año pasado. Este pone fin a 30 años de conflicto violento. Puede tomarse como ejemplo para incitar y estimular a las autoridades a creer en los procesos de paz a pesar de las dificultades y los sacrificios que exigen. El camino de la paz pasa por el diálogo político y social, pues está a la base de la convivencia civil en una comunidad política moderna. En el año 2024 se convocarán elecciones en muchos estados.
Las elecciones son un momento fundamental en la vida de un país, pues permiten a todos los ciudadanos elegir responsablemente a sus gobernantes. Resuenan hoy más que nunca actuales las palabras de Pío XII. Manifestar su parecer sobre los derechos y los sacrificios que se le imponen nos sirve obligado a obedecer sin haber sido oído. De ahí dos derechos del ciudadano que encuentran en la democracia, como lo indica su mismo nombre, su expresión. Por la solidez, armonía y buenos frutos de este contrato entre los ciudadanos y el gobierno del Estado, se puede reconocer si una democracia es verdaderamente sana y equilibrada y cuál es su fuerza de vida y de desarrollo. Por ello es importante que los ciudadanos, especialmente las generaciones más jóvenes, que serán llamadas a las urnas por primera vez, sientan que es su principal responsabilidad contribuir a la construcción del bien común mediante la participación libre e informada en las votaciones. Por otra parte, la política debe entenderse siempre no como la apropiación del poder, sino como la forma más elevada de caridad y por tanto de servicio al prójimo dentro de una comunidad local y nacional. La vía de la pace pasa pure attraverso il dialogo interreligioso. El camino hacia la paz pasa también por el diálogo interreligioso, que exige ante todo la protección de la libertad religiosa y el respeto de las minorías. Nos duele, por ejemplo, constatar que cada vez más países adoptan modelos de control centralizados en la libertad religiosa, como el uso masivo de la tecnología. En otros lugares, las comunidades religiosas minoritarias se encuentran a menudo en una situación cada vez más dramática. En algunos casos corren peligro de extinción debido a una combinación de acciones terroristas, atentados contra el patrimonio cultural y medidas más solapadas como la proliferación de leyes anticonversión, la manipulación de las normas electorales y las restricciones financieras. Particularmente preocupante es el aumento de actos de antisemitismo que se han verificado en los últimos meses. Y quiero reiterar una vez más que esta lacra debe ser erradicada de la sociedad, sobre todo con la educación en la fraternidad y la aceptación del otro. Es igualmente preocupante el aumento de la persecución y discriminación contra los cristianos, sobre todo en la última década. No pocas veces se trata, aunque sea de manera incruenta, pero de forma socialmente relevante, de esos fenómenos de lenta marginación y exclusión de la vida política y social, y del ejercicio de ciertas profesiones que se dan incluso en tierras tradicionalmente cristianas. Sono oltre 360 milioni di cristiani nel mondo que experimentan. En total, más de 360 millones de cristianos en todo el mundo sufren un alto grado de persecución y discriminación a causa de su fe, y son cada vez más aquellos que se ven obligados a huir de sus países de origen. Infine, la vía de la pace. Por último, el camino hacia la paz pasa por la educación, que es la principal inversión en el futuro y en las jóvenes generaciones. Aún guardo vivo los recuerdos de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Portugal el pasado mes de agosto, al tiempo que agradezco una vez más a las autoridades portuguesas, tanto civiles como religiosas, por sus esfuerzos para la organización. Conservo en mi corazón el encuentro con más de 1 millón de jóvenes procedentes de todo el mundo, llenos de entusiasmo y de ganas de vivir. Su presencia fue un gran himno a la paz y un testimonio de que la unidad es superior al conflicto y que es posible desarrollar una comunión en las diferencias.
parte della sfida educativa riguarda En los tiempos modernos, parte del reto educativo se refiere al uso ético de las nuevas tecnologías. Estas pueden convertirse fácilmente en instrumentos de división o de difusión de mentiras, como las llamadas fake news, pero también son un medio de encuentro, de intercambio mutuo y un importante vehículo para la paz. Los notables progresos de las nuevas tecnologías de información, especialmente en la esfera digital, presentan, por tanto, interesantes oportunidades y graves riesgos, con serias implicaciones para la búsqueda de la justicia y de la armonía entre los pueblos. Por este motivo he considerado importante dedicar el mensaje anual de la Jornada Mundial de la Paz a la inteligencia artificial, que es uno de los retos más importantes de los próximos años. Es esencial que el desarrollo tecnológico se lleve a cabo de manera ética y responsable, preservando la centralidad de la persona humana, cuya contribución no puede ser ni será nunca sustituida por un algoritmo o por una máquina. La dignidad intrínseca de cada persona y la fraternidad que nos une como miembros de la única familia humana deben sustentar el desarrollo de las nuevas tecnologías y servir de criterio indiscutible para evaluarlas antes de su uso, de modo que el progreso digital pueda tener lugar respetando la justicia y contribuyendo a la causa de la paz. Es necesaria una atenta reflexión a todos los niveles, nacional e internacional, político y social, para que el desarrollo de la inteligencia artificial permanezca al servicio del hombre, fomentando y no obstaculizando, sobre todo en los jóvenes, las relaciones interpersonales, un sano espíritu de fraternidad y un pensamiento crítico capaz de discernimiento. En esta perspectiva adquieren especial relevancia las dos conferencias diplomáticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que tendrán lugar en 2024 y en las que la Santa Sede participará como Estado miembro. Para la Santa Sede, la propiedad intelectual está orientada fundamentalmente a la promoción del bien común y no puede desvincularse de las limitaciones éticas. Por ello, conducirla a situaciones de injusticia y de explotación indebida. También debe prestarse especial atención a la protección del patrimonio genético humano, impidiendo que se realicen prácticas contrarias a la dignidad humana, como la paternabilidad del material biológico humano y la clonación de seres humanos. Eccellenze, signores, signori. En quest'anno la Chiesa si prepara. Excelencias, señores y señoras, en este año la Iglesia se prepara para el jubileo que comenzará la próxima Navidad. Agradezco en particular a las autoridades italianas, tanto nacionales como locales, por los esfuerzos que están realizando para preparar la ciudad de Roma a fin de acoger a numerosos peregrinos y permitirles sacar frutos espirituales del camino jubilar. Quizás hoy más que nunca necesitamos el año jubilar frente a tantos sufrimientos que provocan desesperación, no solo en las personas directamente afectadas, sino en todas nuestras sociedades, frente a nuestros jóvenes que en lugar de soñar con un futuro mejor, a menudo se sienten impotentes y frustrados, y frente a los nubarrones, en un lugar que parece retroceder, parece encernirse sobre el mundo, el jubileo es el anuncio de que Dios nunca abandona a su pueblo y siempre mantiene abiertas las puertas de su reino. En la tradición judeo-cristiana, el jubileo es un tiempo de gracia en el que se experimenta la misericordia de Dios y el don de su paz. Es un tiempo de justicia en el que los pecados
en el que los pecados son perdonados, la reconciliación supera la injusticia y la tierra descansa. Puede ser para todos los cristianos y no cristianos el tiempo en que se rompan las espadas y de ellas se hagan los arados, el tiempo en que una nación ya no levante la espada contra otra, ni se aprenda más el arte de la guerra. Es este, queridos hermanos y hermanas, mi más sincero deseo para cada uno de ustedes, queridos embajadores, el deseo para sus familias, colaboradores y los pueblos a los que ustedes representan. Gracias y feliz año nuevo a todos. De este modo, estimados oyentes, llegamos al final del discurso que el Papa Francisco ha pronunciado ante los 184 representantes de los países que están acreditados ante la Santa Sede. El Papa Francisco se ha dirigido a ellos en la primera parte, trazando la realidad del escenario mundial e internacional que afecta no solo a uno o dos países, sino a toda la comunidad internacional. Y en la segunda parte ha trazado las perspectivas y sobre todo el deseo de paz al cual están llamados no solamente la Iglesia y la Santa Sede, sino también todos los hombres de buena voluntad. A continuación, el Papa Francisco saludará a cada uno de los representantes de los países acreditados ante la Santa Sede. Recordamos que son 184 los estados que actualmente mantienen relaciones diplomáticas plenas con la Santa Sede. A ellos hay que sumar la Unión Europea y la Soberana Orden Militar de Malta. Actualmente hay 91 misiones diplomáticas acreditadas ante la Santa Sede con sede en Roma, incluidas a la Unión Europea y la Orden Militar de Malta. Asimismo, las oficinas acreditadas ante la Santa Sede de la Liga de los Estados Árabes, la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Durante el 2023, el Papa ha recordado que la Santa Sede ha establecido plenas relaciones también con el Sultanato de Omán y también se ha ratificado el acuerdo con Kazajistán. Y por primera vez se ha nombrado un representante pontificio en Vietnam. Estos han sido los logros que el Papa Francisco también ha recordado en su discurso. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros. No hemos podido mencionar a todos ellos y les deseamos que sigan en sintonía de Vatican News Radio Vaticana a través de nuestro portal y a través de las redes sociales. Nos quedamos con el mensaje del Papa Francisco de ser constructores de paz a través de la educación, de la sensibilidad, del amor, de la misericordia. Constructores de paz en este mundo lacerado, ha dicho, por la violencia, por la guerra, por los conflictos. Recordemos que la Iglesia tiene esta tarea fundamental de anunciar la paz que viene de Cristo, la paz que el Señor nos ha dejado. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros en este encuentro entre el Papa Francisco y el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Que tengan un buen inicio de semana y un buen día. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Les dejamos con el saludo del Papa a los embajadores.